يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي مولاي يا نبي مولاي يا نبي من الشيطان الرجيم. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farij. Estamos con otra clase sobre Muhammad en la Biblia. Salawatullah wa salam alayhi wa sallam. Muhammad wa ali Muhammad. Hemos dicho que nosotros, si queremos hacer un estudio bien profundo, necesitamos conocer, primero, qué dicen el Sagrado Corán y las fuentes islámicas sobre este nombre del profeta del Islam. Es decir, lo que el Islam y los musulmanes pretenden sobre este caso. Después, hemos dicho, vamos a revisar las fuentes históricas que tenemos. Quiere decir, durante la historia, si hemos tenido alguna conversión de los judíos y cristianos al Islam, a ver cuál era la causa principal de estas conversiones. Preguntando a ellos mismos o los libros que ellos tienen, ¿por qué han abrazado el Islam? Y eso puede ser bastante importante. Y al final vamos a revisar las versiones de la Biblia actual, a ver qué hay en la Biblia de hoy. Bueno, ya hemos llegado a ese punto que ver la historia de algunos conversos importantes durante la historia del Islam entre los grandes rabinos judíos que convirtieron al Islam. Inshallah, hoy lo vamos a ver. El título de la lección de hoy es Los judíos conversos al Islam. También algunos cristianos. ¿Y por qué los judíos conversos y rabinos conversos tienen mucha importancia, mucho peso? Porque si un rabino, conociendo la Biblia, o mejor dicho, conociendo el Tanaj y otras fuentes judías, ha abrazado el Islam, quiere decir, es importante su opinión. A ver qué dice. ¿Cuál era la causa principal de su conversión? Primero vamos a ver la historia de un judío rabino converso en el tiempo de rey Ma'mun. Ma'mun era el rey del tiempo del Imam Rida alayhi salam. Estamos hablando del siglo 8, 9 después de Cristo. Ma'mun era una persona que a él le gustaba tener reuniones de intercambio cultural, de reuniones de diálogo interreligioso. Invitaba a Imam Rida alayhi salam, invitaba a los grandes judíos, grandes cristianos, zoroastrianos, incluso ateos, delante del rey o califa, según lo que él se autonombraba, se discutían sobre asuntos teológicos, y Ma'mun, él mismo también, era uno de los pocos casos de reyes que había estudiado la teología. Y a él le importaba, le interesaba escuchar estas discusiones, estas charlas. Entonces, esta narración histórica está en las fuentes sunitas, como en el libro Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, también el libro Tafsir al-Qurtabi, que es del Córdoba. Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtabi, que es de la ciudad de Córdoba. Es decir, es uno de los sabios sunitas, creo que era malequita, si no me equivoco, de Córdoba, de Andalucía. Cuando viene a explicar Aleya del Suratul Hijr, Aleya 9,
que dice hemos protegido el Sagrado Corán, él nos explica, nos narra esta historia. ¿Cuál es la historia? Yahya ibn Aktham, el jurista y quiere decir el sabio más importante en el tiempo de los reyes abasides, que se llama Yahya ibn Aktham, era en tiempos de Ma'mun y después en el tiempo de otros reyes, contemporáneo con Imam Reza alayhi salam y con Imam Jawad alayhi salam. Se llama Yahya ibn Aktham. El mufti, el como marja, el referente religioso de los sunitas era. Yahya ibn Aktham narra. كان للمأمون وهو أمير إذ ذاك مجلس فنظر فدخل في جملة الناس رجل يهودي حسن الثوب والوجه طيب الرائحة. Ma'mun tenía reuniones cuando era líder, cuando era jefe, cuando era emir, que es decir, el gobernador, y a él le importaba y él mismo participaba en esta reunión de el grupo de los religiosos. De repente un día entró un hombre judío, un rabino judío, Hasan al-Thawb, bien guapo, bien apuesto en vestimenta, y también muy guapo en el rostro, una persona así como se veía, como su personalidad, una persona ilustre. Tayyib al-Ra'iha, bien perfumado. قال فتكلم فأحسن الكلام والعبارة. Ese rabino empezó a hablar delante de todos los religiosos y habló un discurso intachable, así perfectamente habló. فأحسن الكلام والعبارة. Defendió al judaísmo perfectamente. فلما تقوض المجلس, cuando se acabó la reunión, دعاه المأمون. مأمون le llamó, dijo, ven aquí, ven aquí. فقال لها إسرائيلي, israelita, judío, ¿eres judío? قال نعم, sí señor, sí majestad. قال أسلم حتى أفعل بك وأصنع ووعده. Ma'mun le dijo a ese rabino judío, convierta al Islam y te haré esta promesa, te haré tal y te haré tal. Y así empezó a hablar, dando promesas y dando como, te voy a dar esa recompensa, te voy a dar ese, te voy a poner en esto. Porque le gustó. Ese tipo, ese rabino, habla perfectamente, es un sabio. Entonces Ma'mun empezó a como dar soborno para que ese judío convierta al Islam. Faqal, el rabino respondió, Dini wa dina abai, wansarafa. Dijo, mi religión es religión de mis padres. Chao, se fue. El rey le está invitando a que convierta al Islam. Es como insiste el rey. Rechaza propuesta del rey y se va. Así como Juan Sarafa ya no respondió más. O no dejo que Ma'mun responda más. Salió. Así como estaba tan enojado que me están humillando y quiere que yo convierta al Islam. Se fue. قال فلما كان بعد سنة. El año siguiente, otra vez en la misma reunión de los religiosos, جاء مسلما. El rabino llegó, pero esta vez se sentó donde los musulmanes, junto con los musulmanes. فَتَكَلَّمَ عَلَى الْفِقْهِ. Este año ya hablando de jurisprudencia islámica. فَأَحْسَنَ الْكَلَامِ. Habla perfectamente. En un año, el tipo era tan inteligente, en un año había abrazado el Islam y se convirtió como un jurista y hablaba de jurisprudencia, pero de profundidad. Y hablaba perfectamente. فلما تفوض المجلس دعاه المأمون وقال. Cuando se acabó la reunión, Ma'mun le llamó, ven aquí, a ver.
وقال ألست صاحبنا بالأمس. ¿Tú no fuiste este compañero nuestro el año pasado? ¿Tú no fuiste este judío? قال بلى. Sí, yo fui el mismo. Yo soy el mismo. قال فما كان سبب إسلامك. ¿Qué te pasó? Yo te invité a que conviertas al Islam, no has aceptado y de repente vienes, me has rechazado todas las promesas, todo lo que, todas las recompensas de mi parte, rechazaste y ahora vienes musulmán. ¿Qué te pasa? قال, el rabino respondió, انصرفت من حضرتك. Yo salí de tu parte, salí de esa reunión contigo. فأحببت أن أمتحن هذه الأديان وأنت تراني حسن الخط. Yo me puse a pensar sobre estas religiones. Y tú sabes que yo tengo una caligrafía perfecta. Cuando escribo perfectamente. Y yo me dije a mí mismo, voy a poner en prueba todas esas religiones. El Islam, el judaísmo y el cristianismo. Voy a poner en prueba cuál de estas tres tiene la verdad. Entonces empecé a escribir y escribí primero Injil. ¿Qué quiere decir escribir Injil? فعمدت إلى التوراة. Escribí Taurat y los evangelios. Primero empecé con Taurat. ¿Por qué Taurat? Porque ustedes saben que en las sinagogas, cuando una persona tiene Taurat, lo van a recitar en parte de rezo. Y una vez en todo el año van a recitar todo Taurat. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, o mejor dicho, del Tanaj. Génesis, Éxodo, Levítico, diga, Número, Deuteronomio. 5 libros. فعمدت إلى التوراة فكتبت 3 نسخ. Empecé a escribir Taurat y escribí 3 versiones diferentes. فزدت فيها, agregué lo que me daba gana. ونقصت, quité lo que me daba gana. Quiere decir, a propósito, manipulé el texto de Taurat en 3 versiones diferentes. وأدخلت الكنيسة, lo llevé a sinagoga. فاشتريت مني, a mí me lo compraron las 3. Las 3 versiones manipuladas diferentes me lo compraron. Listo. وعمدت إلى الإنجيل. Ya fui a escribir Injil, los evangelios, el Nuevo Testamento. فكتبت 3 نسخ. Escribí 3 versiones. فزدت فيها, agregué lo que me daba gana. ونقصت, y quité lo que me daba gana. وأدخلتها البيع, lo llevé a la iglesia. فاشتريت مني, me lo compraron las 3 versiones diferentes, manipuladas. وعمدت إلى القرآن. Ya era el turno del Corán. Empecé a escribir Corán. فعملت 3 نسخ. Escribí 3 versiones. وزدت فيها, le agregué palabras. ونقصت, le quité palabras. Me hice mi propio Corán. Muy bien. وأدخلتها الوراقين. En aquel entonces, sabe que la civilización islámica era mucho más avanzada de lo que era Europa medieval. Incluso existía lugares que se llamaban barroc y personas que su trabajo era barroc. Barroc significa las personas que tenían una tienda con, por ejemplo, 10, 20 escribas. Personas que escribían con buena caligrafía. ¿Qué hacían? Tú llevabas un libro, como Marhum Khomeini, que tiene el libro Kafi, lo lleva a Bagdad al mercado de los barroc. Era un mercado, un negocio grande. Tú llevas tu libro, dice, yo tengo ese libro, necesito 10 tomos, 10 copias. Listo,
en 3 días venga. Tomaba tu libro, lo repartía entre los escribas, cada uno 10 páginas, ellos lo copiaban en 10. Lo juntaba, ¿cómo se llama? Lo ponían en 2 tapas y listo, te lo pasaban. En 10 versiones cobraban. Este mercado se llama Barraqin, el mercado de los Barraqin, de los copiadores de libros. Así se publicaba un libro para las universidades, para lugares de estudio, etcétera, etcétera. Es una persona cuando escribía un libro para que se proteja su libro, lo llevaba a donde los Barraq, y los Barraq eran muy cuidadosos en cómo transcribir, cómo copiar para que no se cambie. Bueno, se lo llevé al mercado de Barraqin porque ellos copiaban los Coranes para vender. Fatasaffahuha, dijeron, a ver, lo vamos a revisar. 3 Coranes diferentes. Me lo tomaron y dijeron, deja para que nosotros lo revisemos. Por ejemplo, venga mañana. فَلَمَّا وَجَدُوا فِيهَا الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ, cuando lo revisaron cuidadosamente, encontraron cosas agregadas y cosas quitadas. ¿Qué pasa? Ramu beha, me lo tiraron en mi cara. Esto no es Corán y no nos sirve. Vete. Falam yashtaruha, ninguno no me lo compraron. Ni en ninguna mezquita me lo compraron. Eso no sirve. Revisamos. El Sagrado Corán no se puede tocarlo. Ya. Cuando vas a cambiar una palabra, ya no es Corán. Chao. Fa'alimtu anna hadha kitabun mahfudun. Me di cuenta que ese libro es un libro protegido por Dios y por los musulmanes. Fakana hadha sababu islami. Así que yo abracé el Islam, punto. Me di cuenta que si hoy ellos aceptan todo tipo de cambio en Taurat, en los Evangelios y en el Corán, hoy mismo tú puedes poner esa prueba, hermano. A ver hasta qué punto son intocables los libros sagrados. Por ejemplo, tú ponga la nueva versión liberal de la Biblia, especializada por los latinos. Cambia muchas palabras, agregue, quite. ¿Sí? Te lo van a comprar. Se vende. Incluso hay sitios en internet que se llama Biblia paralela. Es decir, hemos aceptado que hay muchas versiones de la Biblia, entonces vamos a ver la Biblia paralela. Imagínate. Yo muchas veces, yo les cuento a la gente, este cuento es como chistoso, pero es cierto. Mi mamá es religiosa. Es como usted ponga. Es una conferencista universitaria, da charlas, tiene libros, cosas así. Un día llego a mi casa, revisando mis libros en estanterías, los libros que tengo. Entonces, viendo que yo tengo como una parte de estantería son puras Biblias. En persa, en árabe, en latino, no sé, en español, en portugués y en español muchas. La versión Jerusalén, Reina Valera, no sé qué. Y solo un Corán, uno, no más. En siguiente, es un solo Corán en árabe, no más. Entonces ella me dijo, hijo mío, ¿qué te pasa? Supuestamente has entrado en el seminario para ser religioso musulmán, pero lo que veo en tu estantería hay tantas Biblias y solo un Corán. Yo digo, mamá, no se preocupa. No es que me he convertido al cristianismo, aún no me han bautizado. Aunque yo estoy dispuesto a que me bautizan cuando puedan presentarme suficientes argumentos. Y yo recuerdo una vez estaba en tren, viajando de una ciudad a otra, y con la ropa religiosa todo. De repente un joven, de esos jovencitos que usted va a ver que ponen un tipo de barba así como medio raro, ¿no? Entonces dijo, yo quiero decirte una cosa, Sheikh. Adelante, hijo, joven, ¿qué quieres? Adelante. Es que yo convertí al cristianismo. Yo he dicho, bueno, qué bueno, la verdad te felicito. Y sé cómo sorprendió. Pensaba que yo iba a ponerme como muy amargo, muy... Ay, ¿cómo así? Sin vergüenza, ateo, no sé, apóstata. No, yo he dicho, qué bueno, te felicito. Y dijo, Sheikh, ¿cómo así?
Y yo digo, mira, Señor, es que yo hace como 15 años estoy estudiando la Biblia, aún no he llegado a esa convicción de convertirme al cristianismo, sino cada día me voy a hacer más firme en mi Islam. No sé cómo has podido llegar a esa convicción. Eso me interesa. Dime, yo también quiero convertirme al cristianismo. No sé si al judaísmo, lo que puedas. Pero adelante, explícame sus argumentos. ¿Qué parte de la Biblia te atrajo más? Y dijo, ¿qué? El joven me preguntó. Era iraní persa. Dijo, ¿cuál parte de la Biblia te atrajo más? Dijo, ¿qué? Biblia, en persa, Kitab Muqaddas. No, es que, ¿eso qué es? Es el mismo evangelio Injil. Bueno, sí, hay parte de eso es evangelio, son evangelios. No, es que ahí hemos visto un libro que se llama Payome Isai Masih, el mensaje de Jesucristo, no más. Ahí le habían dado un librito, no más. Y bueno, entonces, ¿qué cosa de cristianismo te atrajo más? Dime, hermano. A mí me interesa, hace tiempo que yo estoy estudiando, investigando. A mí me interesa, la verdad, bastante, porque la carrera en la universidad, en maestría, en doctorado, yo estudié, no sé, religiones comparadas, cristianismo, etc. Yo hice lo posible para conocerlo, así como a profundidad, pero yo no he llegado a esa convicción. Dime, hermana, ayúdame. Digo, es que la verdad es como una experiencia personal, es que es un poco difícil contarlo. No, adelante, hermano. La verdad, si usted ha sido salvado, yo necesito también esa salvación, ¿no? Dijo, bueno, me da un poco pena, ¿no? Bueno, le voy a contar. Adelante. Es que un día estaba muy triste, decepcionado, sentado en un banco en un parque en Teherán. Detrás de la iglesia se llama Iglesia Karim Khan. Ahí te sigo como los pentecostales ahí están trabajando. Entonces ahí sentado, ahí bien, un poco triste, decepcionado. De repente vi que una chica así linda, con ropa bien ajustada, me tocó la pierna. Dijo, hermano, ¿quieres conocer el mensaje de Jesús? Yo, si empieza así, con mucho gusto. Empieza con apretarte la pierna y con mucho gusto. Luego me llevó y en la iglesia, chicos y chicas, tomando la mano, bailaban, llamando a Jesús. Era todo espiritual, muy lindo. Encontré muchas amigas. Servicio abierto, ¿no? Open menú. Y entonces, muchas otras cosas lindas que solo era amor por Jesús, ¿no? Y servicios agregados a ese amor. Yo encontré buenas chicas, entre otras cosas, y me contaba. Yo, mira, querido hermano, eso no es el cristianismo. Y tú tienes un problema que se va a resolver con un matrimonio y listo. Tu cristianismo, tu cristiandad se va a resolver con el matrimonio y listo. No es que nosotros queremos desapreciar a los hermanos cristianos, no. Yo digo, mira, hay que entender bien a dónde vamos. No, también yo conocí personalmente, hay curas, sacerdotes, personas que la verdad son personas muy respetables, muy respetuosas, muy amables, muy espirituales. No quiero generalizar ni la parte negativa ni la parte positiva. Se puede encontrar de todo. Pero lo importante, que dentro de la Biblia, yo diría, no hemos encontrado argumentos convincentes que nos lleven al Islam. Al contrario, cada persona que ha empezado el estudio entre el Sagrado Corán y la Biblia ha llegado a la convicción que el Islam es la religión verdadera, no más. Esto es interesante. Nosotros no somos fanáticos en ninguna religión. Somos personas intelectuales, pero decimos, yo no voy a cerrar mi ojo delante de la verdad. Bueno, entonces este rabino judío dice, yo puse en prueba 3 religiones, el Islam, el cristianismo, el judaísmo. Las religiones, ¿de dónde vienen? De sus fuentes. Entonces, yo he dicho, a ver hasta qué punto son verídicas, intactas estas fuentes. Escribí 3 Taurat, 3 Nuevo Testamento, así, los Evangelios, y 3 Coranes. Agregué cosas y quité cosas. En cada 3 yo había agregado cosas diferentes. Lo llevé, los judíos lo compraron, los cristianos lo compraron, los musulmanes lo rechazaron. Eran rigurosos sobre el texto. Hoy en día pasa lo mismo. Por esta razón,
hay muchas versiones diferentes de la Biblia. Cuando tú dices una frase de la Biblia, decimos, Señor, ¿de qué traducción lo dices? ¿De cuál? ¿Cuál versión de la Biblia? Y tú debes explicar cuál versión. Porque no hay una versión que tú dirías, esa es la versión original. No existe. Pero cuando hablamos del Sagrado Corán, es solo una versión. Solo una versión del Sagrado Corán. Usted va a Arabia Saudita, que son salafitas, wahabitas, muy tercas. Tienen el mismo Corán que vas a Indonesia, los musulmanes sunitas abiertas, o a Turquía o a Irán, que son chiíes. Todos son lo mismo. El mismo Corán que se recita en Arabia Saudita, se recita en Irán, se recita en Sudán, se recita en Marruecos, se recita en Estados Unidos. Intacto. Entonces, por eso el rabino había abrazado el Islam. Entonces, eso refiere el Sagrado Corán en esa aleya 15, 9, 10, 11. Dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nosotros hemos hecho descender la palabra. Dhikr significa lo que es palabra, lo que es el Sagrado Corán, es un nombre del Sagrado Corán. Si nosotros mismos lo vamos a proteger. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. Y antes de usted hemos enviado profetas en los pueblos antiguos. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. No vino ningún mensajero de Dios, sino que ellos burlaban de él. Y así, una de las burlas que ellos hacían, que era cambiar el mensaje, cambiar el texto sagrado. Eso lo puedes encontrar, es una fuente sunita, el libro Al-Jami' al-Ahkam, Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an, el señor Qurtabi, Surat al-Hijr, aleya 9. Vamos a otros casos de las conversiones de rabinos y cristianos importantes que abrazaron el Islam. Abdullah ibn Salam, Israel ben Shalom. ¿Quién era? Era uno de los grandes sabios y rabinos que cuando el profeta del Islam llegó a la ciudad de Medina, él abrazó el Islam. En el año 43 después de Hijra del profeta, en ciudad de Medina falleció. Él había visto las descripciones del profeta del Islam en los libros de profecías y en Tanaj, libro de los judíos. Entonces él decía, yo reconozco a ese profeta mejor que a mis propios hijos, lo que el Sagrado Corán dice. Ellos pudieron reconocer al profeta, pero no confesaron, no lo aceptaron. El Sagrado Corán también dice lo mismo en el Surat al-Baqarah, aleya 146, dice, الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. La gente que le hemos dado el libro sagrado conocen bien a ese profeta tal como o mejor de lo que conocen a sus propios hijos, pero un grupo grande de ellos están ocultando la verdad a sabienda. Bueno, siguiente, sobre Abdullah ibn Salam, es una historia muy interesante. Israel ben Shalom. Dice, cuando Israel ben Shalom entró ante el profeta, empezó a preguntar cosas. El profeta respondió todo. Entonces él dijo, Señor, tú eres el profeta del fin del tiempo. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Doy testimonio que no hay divinidad más que Dios y tú eres el mensajero de Dios. Entonces un grupo de los judíos tras ese rabino, querían entrar a visitar al profeta, porque el profeta, salawatullah, salamu alayhi wa sallam, recién había llegado a la ciudad de Medina. Entonces, ¿qué pasó? Abdullah ben Shalom, o mejor Israel ben Shalom, dijo al profeta, por favor, en el comienzo no diga que yo he abrazado el Islam,
cuando ellos entran, pregunta a ellos, ¿quién soy yo? Listo. El grupo de los judíos llegaron ante el profeta del Islam y Abdullah bin Shalom o Abdullah bin Salam estaba sentado al lado del profeta. El profeta del Islam les preguntó a los judíos, ¿quién es ese señor? Dijeron, es un sabio, un rabino selecto entre nosotros, conocido por la piedad, veracidad, él y sus padres, de una familia pura y noble judía. Listo. Entonces, el profeta del Islam dijo, ¿saben quién le ha abrazado el Islam? Todos dijeron, nos refugiamos en Dios. Maldito sea este rabino. Maldito sea ese rabino. Y salieron. Vamos a la siguiente historia. Muhayraq o Muhayriq es otro de los grandes rabinos y muy adinerados judíos de ciudad de Medina. Y hasta el día de Uhud, de la batalla Uhud, él resistió ser judío. Cuando vio la guerra Uhud, porque eso también lo tenían dentro de sus profecías, entonces dijo, mira, él habló a los judíos, dijo, oh judíos, usted sabe que esto es el último profeta de Dios. Y es obligatorio apoyarlo, y lo saben, lo saben. Y eso es el día, la batalla Uhud, que deben proteger a ese profeta, porque su vida está en peligro. Ellos dijeron, hoy es un día sábado. Imagínate, dijeron, no, hoy es sábado y no lo podemos apoyar. No rechazaron esto, que esto es el último profeta, no lo rechazaron. No rechazaron que tienen la obligación de apoyar a ese último profeta. No, la respuesta de ellos era, hoy es Shabbat, no podemos apoyarlo, es día sábado, lo siento mucho. Él dijo, mira, no hay sábado, ya no hay sábado. Levantó su arma, su espada, fue donde el mensajero de Dios en el día de Uhud, la batalla Uhud. Escribió su testamento, dijo, si yo muera, todos mis bienes pertenecen a excelentísimo Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, para que lo gaste en el camino de Dios. Entró en la batalla Uhud, luchó apoyando al profeta del Islam hasta que se martirizó. Profeta del Islam, cuando le informaron del martirio de Muhayraq o Muhayriq, profeta dijo, él era el mejor judío, el mejor judío. Entonces, cuando él había escrito su testamento, que todos sus bienes llegan a manos del profeta del Islam, y el profeta del Islam, todo ese dinero lo dio a los pobres, como sadaqa a los pobres de Medina. Siguiente caso. Eso está en el libro Mahmud bin Sharif al-Adyan fil Qur'an, Ta'urur Ma'arif, en Egipto, Cairo, página 298. Siguiente caso. Abdullah bin Surya. Un día, profeta del Islam entró en Baitul Madaris, el lugar de estudio de los rabinos judíos en Medina. Entonces, profeta del Islam dijo a los judíos, traen el rabino más sabio que tienen. Llegó al seminario de los judíos y dijo, traen al rabino más sabio que tienen. Entonces ellos dijeron, mira, Abdullah ben Surya, que su nombre en hebreo va a ser Israel ben Surya, algo así va a ser. Él lo llevaron, dijeron, ese es el rabino más sabio. Entonces el profeta del Islam empezó a explicar a ese rabino su religión, el Islam, los mercedes de Dios y todo lo que durante la historia del judaísmo Dios había otorgado al pueblo judío. Entonces le dijo, jure por Dios, si conoces que yo soy el mensajero de Dios. Interesante, ¿no? El profeta del Islam pregunta al rabino más sabio de Medina, jure por Dios, si conoces que yo soy el mensajero de Dios. El rabino respondió, sí, te conocemos. Y te pudimos reconocer bien. ¿Y qué? Y
respondió, todos aquí, todo mi pueblo te reconocieron bien. No es que la verdad es oculta, no, reconocieron bien. ¿Y qué? Porque los detalles sobre ti, descripciones de tu personalidad, incluso caracteres físicas tuyas, está en nuestros libros, en Taurat y otros libros. Entonces, pero nos da envidia, escucha la palabra, nos da envidia y a mi pueblo, que Dios haya elegido a ti. Entonces el profeta le pregunta, ¿por qué no vas a abrazar el Islam? Él respondió, el rabino, no quiero rechazar mi tradición, no quiero rechazar mi tradición tribal, punto. No más, el fanatismo. Pero espero en algún futuro mi pueblo se dé cuenta y siga a ti, entonces yo también pensaría en eso. Interesante, ¿no? ¿Por qué sigues judío? Porque yo no quiero cambiar mi tradición. Pero espero en algún futuro mi pueblo vuelva. Listo. En eso está en el libro Rosatos Safa, Mirjan, tomo 2, página 193. Siguiente. Hayy ibn Akhtab. Hayy ibn Akhtab era del pueblo, de una tribu judío, Bani Nadir. Él, cuando visitó al mensajero de Dios, volvió donde sus amigos y hermanos. Ellos le preguntaron a ese judío, ¿qué tal, Muhammad, lo que has visto? ¿Qué tal? Él dijo, Muhammad es quien lo tenemos descrito en Taurat y lo que durante la historia nuestros sabios y nuestros rabinos han dado la buena nueva de su venida. Pero siempre seguiremos su enemigo. Siempre seguiremos su enemigo. ¿Por qué? Dios quitó la profecía de nuestra tribu, descendiente de Isaac, y lo llevó donde Ismael. ¿Por qué? Estamos en contra de Dios y en contra del arcángel Gabriel. Safiyat ibn Hayy también dice, cuando el mensajero de Dios entró en la ciudad de Medina, primer lugar que fue a permanecer durante un tiempo era Quba, que hoy en día hay una mezquita que se llama Masjidul Quba, mezquita Quba. Entonces dice, mi padre Hayy ibn Akhtab con mi tío Abu Yasser ben Akhtab por la mañana fueron a visitar al profeta y hasta el ocaso quedaron con él preguntando cosas. Cuando volvieron, los dos estaban fatigados y cansados, mi tío y mi padre, y decepcionado. Entonces yo pregunté a mi padre, ¿qué pasó? Y mi tío estaba hablando con mi padre. Mi tío Abu Yasser dijo a mi padre, ¿acaso esto no es el profeta descrito en Taurat? Que durante la historia nos han dado la buena nueva de su venida. Mi padre respondió, sí, por Dios es el mismo. Entonces mi tío preguntó, ¿acaso tú ya has podido reconocer caracteres de ese profeta? ¿Ya tienes certeza que es el mismo? Mi padre dijo, sí. Entonces me preguntó, ¿vas a creer en él? Dijo, jamás. Interesante, ¿no? Siguiente. Buhayra. Buhayra era un sacerdote, monje, que vivía en desierto. Algunos dicen que era cristiano, algunos dicen que no, era un monje seguidor de Jesús, que era de los... usted sabe que los primeros grupos de los cristianos eran judeocristianos. Entonces podemos decir que era un judeocristiano. De los últimos
podemos decir sobrevivientes de ello. Era un monje en desierto. Entonces, cuando el profeta tenía 9 a 12 años, hay diferencia en las fuentes, cuando con su tío pasaba con una caravana del camino del desierto hacia Siria. En el camino llegaron a un lugar que se llama Bosra o Basri. Buhaira, el monje, de los libros que tenía, pudo reconocer al profeta siendo un adolescente de unos 9, 10 años. El monje le pudo reconocer. Entonces mandó a llamar a tío del profeta. Dijo, ¿quién está al custodio? Este muchacho está a custodia de quién. ¿Con quién está? Dijeron, con su tío, Abu Talib. Mandó a llamar, porque era un monje muy reconocido como el místico de la zona. Entonces Buhaira mandó a llamar a Abu Talib. Le mandó. Entonces dijo a Abu Talib, mucho cuidado con ese joven. Mucho cuidado con ese adolescente que le llevas. Y Abu Talib dijo, ¿cómo? ¿Qué pasa? Dijo, él lleva todas las marcas de profecía del último profeta de Dios. Él es el mismo. Es el mismo, cuídalo. Digo, ¿de quién? De los judíos. ¿Por qué? Porque ustedes son descendientes de Ismael. Y ellos exigen que Dios elige el último profeta descendiente de Isaac. Y debes protegerlo de los judíos. Y yo hoy creo en él y soy un seguidor de él. Punto. Pero también durante la historia del Islam tenemos judíos que se convirtieron al Islam como Pablo para cambiar el Islam. Quiere decir, judíos infiltrados. Y eso eran, yo diría, más. Como Ka'b al-Ahbar. Ka'b al-Ahbar, Ka'b significa destacado. Ahbar, rabinos. El rabino más destacado. En el tiempo de Muawiyah, antes, algunos dicen que en el tiempo del profeta, pero él como surgió como la personalidad destacada en tiempos de Muawiyah más que todo. Pretendía que en el tiempo del profeta del Islam ha abrazado el Islam. Entonces narró muchas narraciones que son reconocidas y aceptadas en las fuentes sunitas que siguen a Muawiyah. Porque él era el mercenario bien pagado por Muawiyah, inventar narraciones en virtud de algunos sahaba como compañeros como Muawiyah. Inventaban narraciones y él cobraba. Y también otros grupos de judíos que estaban con Muawiyah. Otra persona que es Abu Ishaq Ka'b ibn Mati'. Algunos dicen que 32, algunos dicen 34 de los judíos de Yemen en el tiempo del califato de Abu Bakr y algunos dicen en el tiempo del califato de Omar ibn Khattab abrazaron el Islam y estos judíos llegaban a la ciudad de Medina aprendiendo el Sagrado Corán y la tradición del profeta. Y uno de ellos, lo que hemos dicho, era Ka'b al-Habr o Ka'b al-Ahbar, el rabino destacado. Y esto, lamentablemente, en las fuentes sunitas ha traído muchas narraciones. Otro era Jarud ibn al-Ala, que Jarud era, se dice que era un monje cristiano también, o un sacerdote cristiano. Con un grupo de los cristianos, usted sabe que la ciudad Taif era el centro de los cristianos en Península Arábiga. Llegaron ante el profeta del Islam y entonces llegó al profeta y le dijo: yo he venido ante ti, profeta, a hablar sinceramente con la veracidad, hablando con veracidad contigo. Juro por Dios que te ha enviado como profeta. He encontrado detalles de sus caracteres en los evangelios que tenemos. Te felicito y agradezco a Dios por esto. Entonces dijo, era un gran sacerdote cristiano, dijo:
La ilaha illallah wa annaka Muhammadan Rasulullah. Doy testimonio que no hay divinidad y tú eres Muhammad el mensajero. Eso era como muy pocos casos. Si quieren más, nosotros en Irán tuvimos dos rabinos muy famosos, entre otros. Yo voy a solo decir a ellos, porque ellos tienen libros. Uno se llama Mahdar al-Shuhud fi Radd al-Yahud, en presencia de los testigos en contra de los judíos. Mullah Ismail Yazdi Qazvini. Mullah, quiere decir erudito, sabio. Ismail Yazdi Qazvini. Él escribió un libro, era judío, era rabino, convirtió al Islam y escribió un libro en contra de ellos. Interesante que la primera versión de ese libro lo escribió en hebreo, después se tradujo en árabe y persa. Y otro libro, Iqamat al-Shuhud fi Radd al-Yahud, las pruebas o argumentos en contra de los judíos. Y también esto también escrito por un rabino, se llama Mullah Agha Baba, y después cambió su nombre a Muhammad Reza Jadid al-Islam, converso. Jadid al-Islam quiere decir el nuevo musulmán, así. El último Mullah Agha Baba, originalmente era de ciudad de Shiraz y su tumba está en Teherán. Aquí está su tumba, es en tiempo de imperio de los Qajares, Qajariye. Era uno de los rabinos grandes de ciudad de Teherán, abrazó el Islam. Tras él, cientos de judíos de Irán abrazaron el Islam. Y eso es su libro. En ese libro él nombra a otro libro que se llama el libro de la infancia, que es el libro de profecías, que es parte de la tradición judaica. Incluso está en Wikipedia, está en internet, después en las fuentes, como vamos a hablar y lo vamos a nombrar. Interesante, él escribió ese libro en contra de los judíos. Ese gran rabino abrazó el Islam Shia y era como un golpe en contra de los judíos de Irán, porque los reyes le trataban con respeto a los judíos. Pero si un rabino entre ellos convierte al Islam, era fuerte. Habib Levi era un judío que escribió la historia de judíos de Irán, que era un fanático. Él insulta mucho a ese gran rabino por haber abrazado el Islam. Y entonces él también es testigo que ese señor, Mullah Agha Baba, era judío y convirtió al Islam. Quiere decir, en el libro que habla de historia de judíos de Irán, explica este caso, que ese rabino abrazó el Islam. Interesante. Quiere decir, en ese día, 72 con él abrazaron el Islam. Después de él, cientos y algunos dicen miles de judíos abrazaron el Islam. Y después de eso hubo un gran conflicto entre los judíos y los conversos judíos. Empezaron a tener reuniones y discusiones. Incluso celebraron muchas reuniones como de disputa para ver quién tiene la verdad. Pero cada persona que venía a discutir con Mullah Agha Baba se quedaba sin argumento. Porque él presentaba sus argumentos de las fuentes judías, en hebreo, porque era rabino. Entonces, él escribió su libro, que hemos dicho, Argumentos en contra de los judíos, y muchos judíos, cuando leyeron ese libro, abrazaron el Islam, y después lo tradujeron a persa. Pero dice también, hicieron una versión de ese libro en Hud, idioma Hud. Idioma Hud es letra persa, idioma hebrea. Letra persa, pero idioma es hebrea. Igual lo hacen como Yiddish, no sé si han escuchado. Él ha presentado en su libro muchas fuentes entre
Taurat, Talmud y palabras de los grandes sabios. A él le nombran como Avicena de los judíos de Irán, porque tenía una posición importante entre los judíos. Incluso en su tiempo habían puesto estatutos de él en muchos lugares sagrados de los judíos. Imagínate. Pero él abrazó el Islam y incluso hay libros de los grandes rabinos judíos que rechazan el Islam. Uno de ellos era del médico de Saladino, que era un rabino muy destacado, que se llama Harambam en persa. Harambam. No sé en español o en hebreo cómo es. Maimónides. ¿Qué? Maimónides. Más que Maimónides. Moshe ben Maimón. Musab ben Maimón lo conozco. Musab ben Maimón en persa es. Dice, habla de otro, que era un rabino en tiempo de los... porque el imperio de Saladino era un imperio grande y muchos judíos escapando de España llegaron. No solamente Maimónides, Musab ben Maimón, entre otros también, que eran, muchos de ellos tenían la profesión de como médico. Entonces dice, él escribió un libro en contra de los musulmanes. Puede ser que también, no sé, en persa dice Haramba. Dice, este Agbaba, el rabino converso, respondió cada ataque de grandes rabinos en contra del Islam. Y después de él, nadie pudo responder a este gran rabino. Hay muchas otras fuentes que usted puede encontrar que explican cómo durante la historia algunos, muy pocos, sí, pero muy pocos, rabinos judíos han abrazado el Islam. Eso nosotros lo podemos considerar como una fuente que nos explica albricias, las buenas nuevas sobre el profeta del Islam en las fuentes de los hermanos judíos. Inshallah, mañana vamos a ver las respuestas de Musab ben Maimón, Maimónides, cómo él rechaza y cómo responde en contra de las buenas nuevas que los musulmanes pretenden en Taurat, y después, inshallah, de eso vamos a entrar viendo las versiones, los versos de la Biblia que habla de la venida del último profeta que es el profeta del Islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صل على